entrevista de hoy, 7:02, en días pasados del Consejo Nacional Electoral dio luz verde al colectivo Rafael Contigo Siempre para la recolección de firmas para un referéndum sobre la reelección inmediata del mandatario, esto en 2017. Este tema y la posible consulta popular anunciada por el Ejecutivo para que candidatos que tengan fondos en paraísos fiscales los repatrien han generado críticas tanto en la forma como en el fondo. Se habla incluso de que estas decisiones podrían alterar el calendario electoral del próximo año. Ahora el análisis. Juan Pablo Pozo, presidente del Consejo Nacional Electoral. Señor presidente, buenos días, bienvenido a este espacio. Se ha cuestionado la decisión del CNE de dar paso o luz verde a las firmas del colectivo Rafael Contigo Siempre para un probable referéndum que se podría realizar. Buenos días, Marcela, gracias por la invitación. Primero hay que decir muy claro al país, el Consejo Electoral no está modificando ni alterado ningún calendario electoral. El calendario de las elecciones 2017 lo aprobó en febrero pasado y hoy estamos transcurriendo toda la etapa preelectoral, la etapa electoral y la etapa postelectoral. Sabemos, los 2 días de elecciones están planificados para el 19 de febrero la primera vuelta, en caso de haber segunda vuelta para el domingo 2 de abril. Con respecto a las posibilidades de consultas y de referéndum, esos son hechos futuros e inciertos. Y primero, la competencia del Consejo Electoral, por eso hemos dicho de forma clara, los organismos tenemos competencias. La competencia del Consejo Electoral, una vez que la Corte Constitucional el pasado 13 de abril resolvió el procedimiento, es decir, en un caso del pedido del colectivo Rafael Contigo Siempre, el procedimiento que estableció la Corte en su dictamen de procedimiento es justamente la vía a la enmienda, es decir, ordenó al Consejo Electoral la entrega de formularios para que empiece el proceso de recolección de firmas. Esta es la competencia del Consejo Electoral, que es justamente verificar el cumplimiento del requisito de legitimidad. Si eso se llega a dar, Marcela, si ese hecho del número de firmas, que aproximadamente son 927,000 firmas, luego de eso, conforme dice el propio dictamen de la Corte Constitucional, pasa a la Corte Constitucional nuevamente para que la Corte dictamine la constitucionalidad de la pregunta y también verifique si se violenta o no el artículo 117 de la propia Constitución de la República, que prohíbe las reformas electorales un año antes de elecciones. Vamos a hablar del tema. Presidente, es decir que la Corte Constitucional lo que ha hecho es ordenar al Consejo Nacional Electoral la entrega de estos formularios para este colectivo, y si es que los recogen, en caso de hacerlo, ustedes deberán contabilizar el número que se necesita de firmas y si se cumple este requisito pasaría a la Corte Constitucional. Es decir, es un mero trámite el que ustedes han cumplido de acuerdo a su lectura. Efectivamente, y por eso tampoco el Consejo Electoral está planificando ninguna consulta, ningún referéndum, no está haciendo ningún presupuesto, no ha hecho ningún plan operativo. ¿Por qué? Porque este es un hecho futuro, digo nuevamente, e incierto, es un trámite que tiene que darse. Obviamente nuestra competencia, porque la Corte así lo decidió, es justamente la entrega de formularios y la verificación de firmas si es que éstas llegan dentro del plazo respectivo. Pero esto no implica, Marcela, que no exista por la Corte Constitucional, porque este es un tema de competencias. La Corte tiene que verificar la constitucionalidad de la pregunta, pero también tiene que pronunciarse sobre el 117, es el máximo órgano de interpretación de la Constitución, y el 117 establece la prohibición de reformas electorales un año antes de elecciones. Exactamente, y por eso desde varios sectores ya se ha hablado de la imposibilidad de realizar esta enmienda mediante referéndum, precisamente porque en aplicación del 117 no se lo podría hacer. Los plazos serían muy cortos y las reformas se harían ya pasado el año de elecciones, es decir, no hay posibilidad de hacerlo. Efectivamente, eso tiene que tener el dictamen la Corte Constitucional. Nosotros por eso no estamos en ninguna planificación de este proceso y hemos dicho claramente, inclusive a veces se ha querido decir, el Consejo Electoral ha cambiado la posición con respecto a peticiones pasadas y eso es absolutamente falso. Esto es un tema de competencias y el dictamen de procedimiento que emitió la Corte es absolutamente claro. En este sentido, la recolección, por ejemplo, de las firmas, Marcela, el plazo en lo que le haga, el número de firmas que se presenten, esa no es responsabilidad del Consejo Electoral, obviamente es responsabilidad del colectivo y nosotros cumplimos con nuestras competencias. A propósito de la consulta que el presidente en algún momento dijo que podría plantearse para las elecciones de 2017 sobre los paraísos fiscales también, han habido ya ciertos cuestionamientos desde el lado de la oposición. Básicamente se dice que esta restringiría los derechos de participación y que se la podría hacer únicamente a través de una asamblea constituyente.
Marcela, no se podrían hacer cuestionamientos todavía ni ningún tipo de valoración porque no tenemos ningún documento, solo hay especulaciones sobre la construcción efectivamente de preguntas que puedan terminar en una consulta popular. Ese también tiene que seguir un procedimiento, es decir, tiene que pasar en ese caso, porque la legitimidad de origen es diferente a la consulta que viene a través de la ciudadanía y que se recogen firmas, acá el presidente está facultado de remitir directamente el texto de las preguntas de consulta a la Corte Constitucional y la Corte tiene que pronunciarse y obviamente disponer al Consejo la realización o no de la convocatoria de la consulta. Por tanto, el Consejo Electoral tampoco, no ha recibido ningún tipo de documento, no está haciendo ningún análisis al respecto. Y Marcela, estamos totalmente concentrados en el cumplimiento de esto, de nuestro calendario electoral y de nuestro proceso del 2017. Inclusive estamos cumpliendo todas las etapas previas. Hasta el 18 de julio se podrán presentar firmas las organizaciones políticas que deseen inscribir estas organizaciones para presentar candidatos propios. El 18 de octubre, Marcela, haremos ya la convocatoria oficial a elecciones de este proceso electoral. Desde el día siguiente, 19 de octubre al 18 de noviembre, la inscripción de candidaturas y ya el próximo año, en enero, desde el 3 de enero al 16 de febrero, la campaña y los 2 días de elecciones, 19 de febrero y domingo 2 de abril, para así cumplir lo que establece la Constitución, que en mayo se posesionen las nuevas autoridades del país. Y 18 de agosto, también fecha importante, las organizaciones políticas sabrán cuáles de ellas pueden participar en las elecciones. Ese es el día en el que el Consejo Electoral informará al país cuáles cumplieron. Hoy a la fecha tenemos 158 organizaciones políticas legalmente inscritas que tienen personería jurídica, 13 de ellas son de carácter nacional entre partidos y movimientos y el resto son provinciales, cantonales y parroquiales. Hoy están cumpliendo, entregando firmas, todavía lo pueden hacer hasta el 18 de julio, pero también no solamente es el requisito de legitimidad que son firmas, sino se verifica estatutos, principios ideológicos. ¿Y ya están analizando todos estos temas de las organizaciones políticas en el CNE? No hemos parado un solo día, Marcela, desde que asumimos la administración hace un año y medio, en la verificación constante de las firmas de las organizaciones políticas. Por eso es que hoy tenemos un número importante de organizaciones políticas que se han inscrito y obviamente hoy, inclusive en las instalaciones del COSPA, están verificándose firmas todos los días y estamos entregando reportes diarios a las organizaciones políticas. Hoy ese proceso, Marcela, no se lo hace a puerta cerrada, se lo hace con control social y control político, es decir, las propias organizaciones políticas, sin ningún tipo de restricción, están siendo parte de ese proceso de verificación. ¿Y por qué se quejan que el CNE las ha mantenido al margen de todas estas decisiones? No, eso es en lo absoluto. El tema de verificación de firmas, por ejemplo, no ha habido un solo comentario de organizaciones políticas en contra de ese proceso. Hay organizaciones que acaban de inscribirse de carácter nacional, por ejemplo, Unidad Popular, una que se inscribió hace algunos meses, tenemos FE, Fuerza Ecuador, que se inscribió hace algunos meses, Centro Democrático Nacional, que se inscribió hace algunos meses, son las últimas 3 organizaciones de carácter nacional, pero se siguen inscribiendo de carácter provincial, cantonal y parroquial. Y Marcela, parte del calendario electoral ha sido uno de los ejes estratégicos de acción es el fortalecimiento de nuestra relación con las organizaciones políticas. Literalmente, los últimos 2 meses hemos recorrido el país reuniéndonos con todas las organizaciones políticas, no con 2, no con 5, ni con 10, con 158 organizaciones políticas. El martes pasado terminamos esta primera fase en Esmeraldas y aquí debatimos temas importantes. Son las propias organizaciones políticas que han pedido asuntos importantes. Por ejemplo, que no se realice voto electrónico para el 2017, no habrá voto electrónico. Que no existan juntas intermedias de escrutinio, no existirán juntas intermedias de escrutinio. Que se permita exipols o bocas de urnas, habrá exipolos o bocas de urnas, que se permita conteo rápido para otras instituciones y también el Consejo Electoral también existirán. Estos son pedidos, por tanto esos espacios son espacios de construcción, son espacios profundos y diversos que nosotros respetamos y valoramos. Presidente, han pedido también depuración del registro y del padrón electoral. De acuerdo a algunas organizaciones políticas, se habla de que son 17,000 firmas que tendrían inconsistencias, que habría personas que habrían votado cuando estaban muertos. Esto en relación a las elecciones de febrero de 2014. Marcela, eso es absolutamente falso. Eso se ha buscado en ese camino. Si estos actores están en el camino claro del desprestigio institucional, obviamente hoy inclusive buscando también otros argumentos de que migrantes que no han estado en el país han sufragado, eso es absolutamente falso. ¿Eso se ha dicho, presidente? Marcela, eso y tanto que hay personas que han fallecido, que han sufragado, que nos digan el nombre y el apellido de una sola persona, no de 3,5 millones, sino de una sola persona. Esto es claramente una estrategia de ir desprestigiando la institucionalidad, inclusive con tal irresponsabilidad de poner en duda los resultados electorales del 2013 y el 2014, de todas las autoridades, de todos los diferentes niveles de gobierno. Pero es que dicen que el CNE es un organismo alineado con el gobierno. Mire, eso es parte de los mitos, ¿no? Y nosotros nos ha tocado en todos estos años
ir enterrando los mitos y construyendo hitos. Inclusive recuerde, Marcela, y aquí hemos hablado, cuando fue la famosa crisis de las firmas falsas, se decía que era para dejar una sola organización política. Hay 158 organizaciones políticas. Marcela, ¿a quién le puede quedar duda en los resultados del último proceso electoral, 2014? ¿Quiénes son nuestras autoridades? ¿Quién es el alcalde de Quito, el alcalde de Guayaquil, el alcalde de Cuenca, el prefecto de Pichincha, el prefecto de la Azuay, el prefecto de las diferentes provincias? Estamos representados por la más amplia pluralidad política de este país y no solamente con resultados del Consejo Electoral, que son resultados cruzados con exit polls, con bocas de urna, con conteos rápidos. Por tanto, ese nivel de irresponsabilidad, queriendo crear dudas, mantos de dudas sobre el proceso electoral, será la propia ciudadanía la que juzgue el proceso electoral. Dos preguntas muy puntuales. ¿Vendrá la OEA en 2017 y para las elecciones cuándo se podrán tener ya resultados oficiales? Marcela, el tema de la presencia de la OEA no tiene que ser un tema polémico. La OEA ha estado acá. Bueno, pero se ha generado polémica. En el 2008, en el 2009, en el 11, en el 13 y en el 14. Estará en el 17. Yo creo, Marcela, en la triada de la transparencia, observación internacional, observación nacional y participación partidaria. Debería estar aquí entonces. Y obviamente, pero en ningún país del mundo se llega antes ni siquiera de que empiece el proceso electoral con la convocatoria de elecciones. Haremos todos los esfuerzos para que previo al 18 de octubre todos los organismos de observación internacional estén acá en el país. ¿Resultados oficiales para cuándo? Hemos mejorado sin duda las prácticas electorales. Marcela, el 7 de julio la OEA entrega una ISO electoral de calidad al Consejo Electoral luego de un proceso de 1 año y medio de certificación de calidad. Y dentro de eso es el nuevo sistema de escrutinios. Eliminaremos las juntas intermedias y desde los propios recintos escanearemos las actas para que estén en la página web, lo que nos permitirá aproximadamente en 5 días la entrega de resultados oficiales. Pero habrá también exit polls ese día, ¿no? No hay ninguna intención de limitar la información y obviamente en este sentido el Consejo Electoral trabaja para la mejora permanente de sus prácticas electorales. Muchísimas gracias, presidente. Bienvenido siempre. 7:13.